Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenidos al curso de sociología. Vamos a seguir avanzando en el desarrollo del mismo. Hoy vamos a tratar temas más relacionados con sociología del delito o criminología social. Entonces, ese será nuestro tema, pero antes de abordarlo, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, pues puede plantearlo ahora. Entiendo que no, entonces vamos a ir a la presentación. Hoy vamos a hablar de las teorías sociológicas que hay para tratar de explicar lo que pasa en materia de criminalidad o de conducta desviada. Entonces, al respecto, tenemos varias teorías y vamos a ir explicando cómo históricamente se van a ir dando estas. Pero antes de hablar propiamente de estas teorías, vamos a explicar la diferencia que existe entre estudiar el aspecto sociológico de la conducta o estudiar la norma penal propiamente. Es importante estudiar los aspectos sociológicos de la conducta, es decir, qué es lo que hace que una persona presente una conducta distinta a otras personas. Y esa conducta, pues a veces se va a desviar de la norma penal, va a ser distinta a la norma penal. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las conductas que se desvían de la norma penal? Bueno, en ese contexto otra vez volvemos a aquella relación que ya hemos estado constantemente estableciendo, aquella que hay entre la sociedad y el derecho. Entonces, en esa materia sabemos que cuando hablamos de la sociedad, es en ese ambiente social, es en esa relación entre las personas que se va a dar la infracción de la norma penal. Es entre los individuos que se están relacionando entre sí, en donde se va a identificar que hay una conducta que contraviene la norma penal, hay una infracción de la norma penal. Las infracciones a la norma penal se dan en la sociedad. Pero por el otro lado, hemos dicho que esta sociedad crea un derecho. Y ahora lo que voy a hacer es ir a ese ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento jurídico, en ese derecho del que estamos hablando, ahí es donde están las normas penales. Entonces, digamos que la conducta disconforme se da en la sociedad, pero la norma que establece si esa conducta es disconforme o no está en el derecho, en ese producto cultural, en ese elemento cultural de la sociedad. Entonces nos damos cuenta que sí existe una relación entre las normas penales y las infracciones a las normas penales. Diríamos que ¿cómo es que podemos ver esto más despacio? Digamos que cada uno de nosotros tiene diferentes conductas y es normal. Todos tenemos conductas. Nuestra conducta es de una manera en la casa, de otra manera en el trabajo y de repente es diferente en nuestro espacio religioso, en nuestro espacio deportivo, en nuestro ámbito político. Pero al final de cuentas, cada uno tiene una conducta, cada uno realiza distintas actividades. Las actividades que cada uno hace repercuten en nuestros semejantes. Cualquier cosa que cada uno de nosotros hace repercute en nuestros semejantes. Lo que yo hago repercute en mis hijos, en mi esposa, en mi padre, en mi madre, en mis abuelos. Lo que yo hago repercute en mis compañeros de trabajo, repercute en mis compañeros de estudio, repercute en mis vecinos, repercute en mis compañeros de equipo deportivo. Lo que yo hago repercute en mis semejantes, en los semejantes que están alrededor mío. Ahora, esas conductas que cada uno presenta, esas actividades que cada quien hace, hay algunas actividades que diríamos son gratificantes para los demás. Para los demás es gratificante, por ejemplo, que yo le lleve un chocolate a alguien. Para alguien puede ser gratificante que le dé un abrazo.
Para alguien puede ser gratificante que yo le dé un buenos días. Bueno, son las conductas que estamos asumiendo en la sociedad. Pero en esa misma sociedad podría ser uno de nosotros esté realizando una conducta y esa conducta no sea satisfactoria. Por ejemplo, no podría ser satisfactorio que yo venga ahí, le dé un golpe a una persona. No podría ser satisfactorio que yo venga y le arrebate un libro que está leyendo un compañero que tengo a la par. No podría ser gratificante que yo venga y tire mis alimentos enfrente de los demás. Entonces, quiere decir que nosotros en nuestras conductas hacemos cosas que ayudan a una convivencia en armonía, pero también tenemos conductas que, diríamos, no van a contribuir a esa convivencia en armonía. Y el derecho vino y dijo, pues lo que andamos buscando es regular la conducta, ¿verdad? Y como andamos buscando regular la conducta, ¿para qué? Para que haya una convivencia en armonía, para que no nos causemos daño los unos a los otros, para que a cada quien se le dé lo que le corresponde. Para eso se creó el derecho. La humanidad vino y creó el derecho para que viviéramos nosotros en sociedad en armonía. Creó el derecho para que no nos produjéramos daño los unos a los otros. Creó el derecho para que a cada quien se le respete lo que tiene. Bueno, pues resulta que entonces dijeron, dado que tienen conductas y algunas conductas son satisfactorias y otras no, pues lo que hay que hacer es usar ese derecho para regular esas conductas. Y como lo que queremos es la armonía, lo que hay que evitar son las conductas que no ayudan a esa armonía, esas conductas que no son gratificantes para nuestros semejantes. Y entonces tomaron esas conductas. Y algunas conductas dijeron, estas son demasiado graves, producen un impacto muy grande en sus semejantes en la sociedad. Por ejemplo, imagínense que una de las conductas sea venir y ponerle fin a la vida de un semejante, o que una de las conductas pueda implicar venir y expropiar a una persona de un bien. Entonces dijeron, no, hay conductas que definitivamente no contribuyen a la armonía y vamos a usar el derecho para ir disuadiendo la práctica de esas conductas. Y así fue como algunas de esas conductas se empezaron a considerar como delitos, por ejemplo. Se usaron esas conductas para incluirlas, para tipificarlas como delitos en el derecho penal. Y entonces por ahí dijeron eso de que le corte la vida a otra persona, a un semejante, como que es muy grave, ¿verdad? Entonces vamos a crear un delito que se va a llamar homicidio. Y comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Y al homicida habrá que sancionarlo, ¿verdad? Bueno, pues así es como va surgiendo el derecho penal. El derecho penal es un instrumento que va a ayudar a ir moldeando nuestra conducta, a ir regulando nuestra conducta. ¿Y para qué se regula nuestra conducta? Para que haya una convivencia en armonía. Pero esas conductas se dan en la sociedad. Tanto las conductas que son conforme a las normas como aquellas que son disconformes se dan en la sociedad. Las infracciones a las normas penales se dan en la sociedad. Entonces, eso es lo que andamos buscando estudiar ahora. ¿Cómo es que lo que ocurre en la sociedad debe valorarse a la hora de crear aquellas normas? Aquellas normas que tipifican conductas como delitos y que encierran sanciones para quienes cumplen con esos presupuestos. Otro momento que nos muestra esa relación sociedad y derecho, más específicamente en el ámbito de lo penal, que es en donde ahora estamos orientándonos, es que al final la génesis y la aplicación o no aplicación de la ley penal está en la sociedad, están las normas penales. Y esas normas penales, ¿de dónde nacieron? Pues como dije antes, cuando daba el ejemplo del homicidio, ¿verdad? Está la norma del homicidio allá en el derecho penal, pero esa norma del homicidio, ¿de dónde nació? De esta sociedad. En esta sociedad consideramos que ponerle fin a la vida de un semejante era algo muy grave para la convivencia en armonía. Era algo que afectaba a la vida de cada quien. Y entonces dijeron, pues incluyámosla esta conducta como un delito en el derecho penal. Entonces, la génesis de ese derecho penal está en la sociedad. Aquí en las sociedades en donde se van a identificar esas conductas que después se tipifican para ir formulando esos delitos dentro del derecho penal. Entonces ahí vamos a encontrar la génesis. Pero esa norma que se creó, que dice quien diere muerte a otra persona comete homicidio, pues esa norma lo que busca es regular nuestras conductas, disuadirnos a nosotros de la práctica de esa conducta. Entonces vemos como la génesis
pero también la aplicación, porque no solamente la aplicación en el sentido de que nos disuade de realizar esa conducta, sino también en el sentido de que es en esta sociedad en donde está la persona, va a ser sancionada si llega a establecerse que tiene responsabilidad en la comisión del delito. Entonces, la génesis y la aplicación o la no aplicación de la ley penal está en la sociedad. Ahí es donde vemos la relación que hay entre la sociedad y el derecho, más específicamente con el derecho penal. Y un elemento más que nos ayuda a mostrar esa relación es que, como hemos dicho, es lo que se anda buscando. Lo que se anda buscando es la estabilidad social, es la convivencia en armonía, el darle a cada quien lo suyo, el no causarnos daño entre nosotros. Es decir, en pocas palabras, lo que se anda buscando es que haya estabilidad en la sociedad. Ahora, ¿cómo logramos esa estabilidad? Mediante el derecho, y específicamente en este caso, el derecho penal. El derecho penal sirve para ir regulando la conducta de las personas. Entonces, vemos ahí la relación estrecha que hay entre la sociedad y el derecho penal. Entonces, por eso es que es importante estudiar el aspecto sociológico de la conducta, ¿ya? Y el aspecto sociológico de esa conducta que puede ser una conducta desviada a lo que la norma penal está estableciendo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de esto que llamamos ahora sociología criminal o sociología del delito? Bueno, pues el objeto de estudio de la sociología criminal es la conducta, no es la norma penal, es la conducta. Lo que sí es que ya hemos entendido que esas conductas se dan en la sociedad y que esas conductas son las que dieron lugar a la existencia de la norma penal, ¿verdad? Pero estudia la sociología criminal, no estudia la norma penal, estudia las conductas. Ahora, como hemos dicho, dentro de las conductas que asumimos, no todas las conductas son desviadas. Muchas de las conductas son conforme a derecho. Eso se puede establecer. Si cada uno de nosotros revisara en el día qué hizo en contra del derecho, qué hizo rompiendo una norma del derecho, de repente por ahí hay alguien que dice, ay, yo me pasé un rojo, ay, yo de repente pues me parqué en un lugar que no correspondía. Pero si empezamos a revisar detenidamente todo lo que cada uno de nosotros ha hecho en el día, va a descubrir que prácticamente, si no es que todo, buena parte de las conductas que hemos tenido en el día fueron conforme a derecho, fueron apegadas a la norma, no son conductas desviadas. Es decir, las conductas desviadas son relativamente pocas. Si nosotros vemos en nuestra sociedad, por ejemplo, en Guatemala somos alrededor de 16 millones de guatemaltecos, bueno, pues de esos 16 millones de guatemaltecos que hay, ¿cuántos realmente han presentado una conducta desviada, una conducta que no fue apegada a derecho? En general puede ser que hayan algunos, pero al final de cuentas, aún esos a los que nosotros podríamos llamar delincuentes, no quiere decir que toda la conducta que presentan siempre es desviada. Alguna conducta desviada tienen, pero no toda la conducta. Entonces, la mayoría de las conductas que asumimos los seres humanos en la sociedad están apegadas a derecho, son conductas conforme a derecho, no son conductas desviadas. Ahora, el objeto de estudio de la sociología criminal no van a ser todas las conductas, sino solo las conductas desviadas. De todas las conductas que puede presentar los 16 millones de guatemaltecos, pues no vamos a estudiar todas las conductas, sino solo aquellas que son desviadas. Las conductas desviadas es el objeto de estudio de la sociología criminal. Las conductas debidas, es decir, las conductas conforme a derecho, las conductas que se hacen cumpliendo la norma, esas no son estudiadas por la sociología criminal, solo las conductas desviadas. Ahora, aquí vale la pena ir diferenciando con claridad el objeto de estudio de la sociología criminal y el objeto de estudio del derecho penal. Ustedes ya llevan ahora su segundo curso de derecho penal. Y va a ser distinto a lo que buscamos estudiar acá. Cuando ustedes estudian el derecho penal, están estudiando las normas. Nosotros vamos a estudiar las normas.
Nosotros vamos a estudiar las conductas. Claro que ustedes cuando, por ejemplo, les colocan un caso práctico por ahí, les describen una conducta, ¿verdad? Les describen una conducta y después de esa descripción les corresponde a ustedes tratar de encontrar esas conductas como presupuestos de una norma del derecho penal. Pero ustedes están estudiando en derecho penal la norma. Aquello solo les sirve para aplicar la norma. Aquí, en sociología criminal, no nos vamos a preocupar por la norma, nos vamos a interesar por la conducta desviada. La conducta desviada es lo que nos interesa, lo que vamos a estudiar en esta parte del curso. La conducta desviada o desviación. Ahora, el derecho penal, como hemos dicho, pues lo que va a estudiar son las normas. Las normas que aquí contienen faltas y delitos. Eso es lo que se identifica en el derecho penal, las faltas y los delitos, en el caso de Guatemala, por ejemplo. Entonces, aquí, en esta parte de sociología criminal, no nos interesan las faltas, no nos interesan los delitos, no nos interesan los presupuestos que deben de cumplirse para que alguien pueda considerarse homicida, no nos interesan los presupuestos que deben de darse para que alguien pueda ser juzgado como asesino o como alguien que ha robado o que ha votado. No, eso no es lo que nos importa. No nos importa la norma, nos importa la conducta. No nos interesa saber cuál es el delito o cuál es la falta, porque eso es derecho penal. A nosotros lo que nos preocupa es conocer esa conducta desviada o esa desviación que hay en la sociedad. ¿Y por qué queremos conocer esa conducta desviada o esa desviación? Porque vamos a buscar tratar de explicarla, vamos a buscar encontrarle la causa, vamos a tratar de decir por qué es que existe la conducta desviada, por qué es que se da en una desviación en la sociedad. Hacia ahí es donde apunta la sociología criminal. Entonces, no es lo mismo sociología criminal o criminología social que derecho penal. El derecho penal se preocupa por las normas y en esas normas están identificadas las faltas y los delitos, mientras que a nosotros lo que nos importa en sociología criminal, es el saber el porqué de esas conductas desviadas o de esa desviación que hay en la sociedad. Bueno, y vamos a tratar de ubicar históricamente lo que ha pasado con estas teorías, con este estudio de esa conducta desviada. Y aquí tenemos un esquemita que nos muestra cómo la sociedad ha evolucionado, sobre todo en las últimas dos etapas. ¿Se recuerdan? Hemos dicho que la sociedad en la etapa anterior a la que hoy vivimos se le conoció como feudalismo, que ese feudalismo se caracterizó porque el campo era lo más importante, porque los que tenían el poder político eran los dueños de la tierra y porque los campesinos eran la clase dominada. Bueno, pues esa sociedad de la que ya hemos hablado, nosotros hemos visto cómo llega un momento en que al interior de esa sociedad feudalista empieza a nacer una nueva forma de organización social. ¿Se recuerdan? Ahí hemos explicado cómo algunos campesinos se van a escapar de los feudos, se van a ir a establecer a espacios territoriales que no son de interés de nadie porque no son propios para la agricultura, muchas veces muy cerca de barrancos, en laderas, y van a construir pequeñas ciudades a las que se les conoce como burgos. Como no pueden dedicarse a la agricultura, entonces empiezan a dedicarse a la producción de artesanías y al comercio, y así vimos cómo nació una nueva forma de organización a la que conocemos como capitalismo, que es en la que nosotros nos encontramos ahora. Bueno, pues en ese contexto, ¿cuándo se comenzó a estudiar la conducta desviada? Hay un momento clave acá que va a distinguir lo que pasó en el feudalismo y lo que pasa en el capitalismo. Ese momento clave lo vamos a encontrar cuando está surgiendo el capitalismo. Todavía no es lo más importante, porque como lo muestran claramente estas gráficas, ¿verdad? El mundo no es así de que éramos sociedad feudal hasta el 31 de diciembre del 2022 y el 1 de enero del 2023 nos volvimos capitalistas. Los cambios no son así de radicales, son evolutivos, son graduales. Entonces, en la medida que una forma de organización social va desapareciendo, al interior de ella va naciendo una nueva. Bueno, pues eso pasó acá también. En la medida que el feudalismo alcanzó su máximo esplendor y luego entra en decadencia,
Conforme el feudalismo entra en decadencia, al interior de él está surgiendo una nueva forma de organización social a la que conocemos como capitalismo. Esa nueva forma de organización social, digamos, es la que va a empezar a formarse en los burgos, ¿verdad? Esas ciudades que fueron construyendo aquellos campesinos que se escaparon y que se tuvieron que dedicar a la producción de artesanías y al comercio. Bueno, pues cuando está formándose esa sociedad capitalista al interior del feudalismo, hay un momento clave que se conoce como el Renacimiento. También en esa etapa se habla de la Ilustración, que no es lo mismo. El Renacimiento y la Ilustración son dos movimientos distintos, propios de la sociedad capitalista, porque los dos están naciendo con esta sociedad. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que la sociedad capitalista se diferencia de la feudal y de cualquiera de las anteriores? Porque esta es la primera que va a provocar, que va a promover la generación de conocimiento científico. Esta sociedad capitalista es la que va a decir, necesitamos que la ciencia desarrolle. El feudalismo no. El feudalismo, se recuerdan, está caracterizado por la religión, el peso fuerte de la iglesia, que no permite la generación de conocimientos, porque generar conocimientos era un pecado, era una herejía. Pero la sociedad capitalista no, porque la sociedad capitalista, hemos dicho, lo que anda buscando es la ciencia. ¿Y por qué? Porque el conocimiento ayuda a producir más. ¿Y por qué quieren producir más? Porque así pueden vender más. Y si venden más, ganan más. Entonces, el fin del lucro hace que en esta sociedad se favorezca, se facilite, se promueva la generación de conocimiento. Y es así como entonces podemos hablar del Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento es ese movimiento que lo que va a buscar es generar conocimiento, sobre todo en las ciencias naturales. Y va orientado a garantizar que esa pequeña burguesía cuente con esos conocimientos que le van a ayudar a tener mejores instrumentos para trabajar, que le van a permitir mejores formas de organización en la producción, que le van a permitir producir más. Ahora, si el Renacimiento ha encaminado a apoyar a la burguesía para que tenga medios para producir más, para que tenga herramientas que le ayuden a producir más, si el Renacimiento está orientado a promover conocimientos que se pueden incorporar a la producción y por tanto llamarse tecnología, ¿qué hace la Ilustración? La Ilustración no va tanto a lo de las ciencias naturales. La Ilustración va más preocupada por lo ideológico. ¿Y por qué? Porque así como decimos, la pequeña burguesía está buscando la manera de generar más riqueza para ella. Pero en ese intento de buscar más riqueza, entra en contradicción con los señores feudales. Entonces hay una lucha ahí entre los señores feudales que quieren conservar el feudalismo y la pequeña burguesía que quiere establecer el capitalismo como el sistema dominante. La lucha que hay entre ellos necesita de una ideología. Y la ideología que va a apoyar la posición de la pequeña burguesía es la Ilustración. La Ilustración va a generar conocimientos para poder fortalecer a esa burguesía en su lucha contra los señores feudales. Eso es algo que va a ocurrir antes de que el capitalismo se establezca como el sistema dominante, ¿verdad? En esa etapa en donde va surgiendo el capitalismo al interior del feudalismo. Bueno, pues entonces en ese contexto surge la pregunta, ¿quiénes están internados en las cárceles? ¿Ya? ¿Quiénes eran los que estaban presos en la época del feudalismo? Bueno, pues resulta que quienes estaban presos en la época del feudalismo y realmente en todas las etapas anteriores eran personas que buscaban ser separadas de la sociedad. Pero ¿por qué buscaban separar a las personas de la sociedad? ¿Por qué había quienes querían retirarlos de ese contexto social? Bueno, pues resulta que en algunas ocasiones habían personas que estaban enfermas, por ejemplo, de lepra en alguna etapa de la historia de la sociedad. Por ahí hay una película que incluso Ben-Hur, que nos muestra cómo es que hay un valle ahí al fondo, alejado de la ciudad, en donde están llegando a colocar a las personas que están sufriendo de lepra.
También en algún momento, por ejemplo, cuando vivimos la pandemia, hubo una etapa en donde se buscó aislar a las personas que estaban padeciendo del virus, ¿verdad? Lo mismo pasa en toda la historia. En el feudalismo, a las personas que estaban arrestando, a las personas que estaban manteniendo detenidas, a las personas que tenían presas, a las personas que tenían internadas, eran a personas que tenían alguna enfermedad, principalmente. En ese mismo contexto, por ejemplo, cuando se hacen encuestas en su momento para saber quiénes son los que están presos, pues resulta que se van a encontrar personas que tienen algún trastorno de carácter mental o emocional. Por ejemplo, una persona que es esquizofrénica, una persona que hoy diríamos es bipolar, una persona que fácilmente pierde el control de sus emociones. En aquel entonces, por ejemplo, podría ser llamado loco. Pues a los locos es a los que van a tener internados también. Estamos viendo cómo la prisión, el internamiento, es una herramienta que se utiliza para aislar a las personas y es principalmente a personas enfermas, ya sea en cuanto a su salud física o en cuanto a su salud mental. Había otro grupo de personas que estaban presas y que estas era porque en algún momento habían entrado en contradicción con el que tenía el poder político. Entonces, y eso todavía se da ahora, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchas personas que están detenidas simplemente porque han manifestado estar en contradicción con quien tiene el poder. Y eso desde antes, no es novedad. Eso desde la época del esclavismo y en el feudalismo, pues ha existido. En la época del feudalismo también, quienes estaban presos eran personas que de alguna manera habían entrado en contradicción con quienes tenían el poder político. En 1690 se hizo un censo en las prisiones de Francia y eso que hemos estado comentando es lo que se descubrió. Se descubrió que las prisiones estaban prácticamente abrigando a personas que tenían problemas de salud física, problemas de salud mental o personas que eran, diríamos, enemigos políticos de quienes tenían el poder. Esas eran las personas que estaban presas, esas eran las personas que estaban detenidas en ese censo que se hizo en 1690. Bueno, ahora, ¿cómo llegaban estas personas a prisión? Hoy nosotros sabemos por ahí que hay un principio, ¿verdad? Que para que uno llegue a estar en prisión, pues tiene que haber seguido un proceso en el que se demostró que uno tenía una responsabilidad penal y por tanto fue condenado a prisión. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurría allá? Había un proceso realmente para estas personas que estaban enfermas en cuanto a su salud física, a su salud mental, llegaran a estar presas. Hubo un proceso y después del proceso se emite una sentencia que hace que ellos queden en prisión. No, no había proceso, no había proceso. Eran prácticamente los que tenían el poder los que tomaban la decisión. Vemos que esta persona está enferma y puede ser peligrosa para la sociedad, pues va a prisión. Vemos que esta persona tiene problemas o trastornos mentales que pueden traer consecuencias dentro de su núcleo familiar o dentro de la comunidad, pues va a prisión. No era un proceso realmente el que se tenía que seguir para que una persona llegara a estar en prisión. Igual ocurría con aquellos que tenían que eran enemigos del poder político, aquellos que contradecían a la autoridad. A estos no se les demostraba que hubiera comisión de un delito para que tuvieran que ir a prisión. La verdad es que en esa época muchos de los que estaban en prisión no era consecuencia de un proceso. Pero aquí hay algo más que considerar y es que se recuerdan cómo es que hay una lucha entre la pequeña burguesía y el feudalismo. Cómo es que la pequeña burguesía en una revolución logra desplazar a los señores feudales del poder. Bueno, pues en ese contexto hay que recordar que se van generando algunas ideas por parte de la Ilustración y dentro de ellas está el concepto del derecho natural, el concepto del pacto social. Esta idea del pacto social, ¿qué es lo que nos dice? La idea del pacto social dice que antes de celebrar el pacto todos éramos salvajes.
Todos éramos salvajes, vivíamos prácticamente en la barbarie, no habíamos logrado civilizarnos, éramos un grupo de salvajes, pero llega un momento en que, como somos salvajes, nos estamos produciendo daño entre sí y prácticamente el más fuerte impone su voluntad. Pero ¿cómo logramos nosotros, siendo salvajes, cambiar? Pues lo que hacemos es, de alguna manera, tomar conciencia de que estamos viviendo en un mundo de salvajes donde el más fuerte impone su voluntad y que la mejor manera de pasar a una etapa distinta es celebrar un pacto, celebrar un contrato social, que da lugar a que nos volvamos civilizados. Vamos a tener un Estado, vamos a tener una forma de organización que va a permitir que resolvamos nuestros conflictos sin necesidad de hacer uso de, por ejemplo, la venganza que primitivamente podríamos haber utilizado. Entonces están surgiendo las ideas del derecho natural, están surgiendo las ideas del pacto social. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, pues conforme va avanzando la sociedad capitalista, va a aparecer gente que se va a preocupar por investigar qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que se hace en materia de la aplicación del derecho penal. Y aquí hay una persona de la que seguramente ustedes habrán escuchado, Cesare Bonesana. ¿Y qué hace Bonesana, que vive entre 1738 y 1794? Bueno, pues él va a escribir una obra de los delitos y las penas en 1764. Nos damos cuenta, el título de la obra de Bonesana, ¿verdad? Hace referencia a los delitos y las penas. Cualquiera puede decir, eso es derecho penal, no es sociología del delito o criminología social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro está orientado a hablar de los delitos y las penas. Y efectivamente, pero de alguna manera nos va a dar algunos elementos. Por ejemplo, hay un principio clave que seguramente todos recordarán ahora, que dice que no hay pena sin ley anterior. No hay pena sin ley anterior. Entonces, nadie podría ir a prisión en ese contexto si no se establece primero que esa es la pena que corresponde ante cierta conducta. Entonces, la pena debe existir antes, perdón, la ley que define la pena y el delito debe existir antes de la aplicación de la pena. Entonces, no hay pena si no hay una ley que haya definido esa conducta como un delito y haya encerrado la sanción correspondiente, la pena que corresponde. Entonces, no hay pena sin ley anterior. Otro elemento que encierra dentro de esta obra es la necesidad del debido proceso. Eso no existía en la época del feudalismo. Eso es algo que se va a promover dentro de esta sociedad capitalista. Entonces, ya hay dos elementos que van a ir marcando una diferencia entre el feudalismo y el capitalismo. El feudalismo prácticamente no seguía un proceso para encarcelar a las personas. El feudalismo prácticamente no necesitaba de un código que contuviera penas que se pueden aplicar en función de ciertos delitos o de ciertas faltas, sino prácticamente era la voluntad del que tenía el poder político. El capitalismo se va diferenciando porque va a ser necesario la existencia de una ley que identifique esas conductas y las sanciones correspondientes, y también la aplicación de un debido proceso. Y aquí hay otros principios siempre de becaria, ¿verdad? Todo acto de autoridad de un hombre sobre otro que no derive de la absoluta necesidad es tiránico. Entonces nos está haciendo referencia a cómo puede actuar la autoridad, ¿verdad? La autoridad puede llegar a ser una tirana. Cuando hay tiranía en la autoridad, pues hay tiranía cuando resulta que realiza un acto sobre alguien y resulta que no es consecuencia de una necesidad absoluta. También hace referencia a que solo las leyes pueden decretar penas. Y cuando se dice que solo en las leyes se puede decretar penas, quiere decir que solo hay alguien de los que tiene el poder que puede hacerlo. ¿Y quiénes? Los que cumplan función legislativa. Entonces, por ejemplo, quienes tienen funciones ejecutivas o quienes tienen funciones judiciales, pues ellos no pueden crear las leyes, ¿verdad? No pueden decretar las penas. ¿Por qué? Porque solo a través de las leyes se pueden crear las penas, se pueden decretar las penas. Solo el poder legislativo lo puede hacer.
Y dice que el soberano fija leyes generales, pero no las va a juzgar. Entonces, ahí está mostrándonos la necesidad de ir haciendo una separación de poderes, que ya antes Montesquieu lo había marcado, ¿verdad? También dice, los jueces no deben interpretar las leyes porque no son legisladores. Cuando un juez interpreta la ley, prácticamente lo que está haciendo es, de alguna manera, puede excederse en cuanto a lo que es la función judicial, puede entrar a una función legislativa, entonces no deben interpretar. Quienes son dados para interpretar, para quienes deben de crear, para quienes deben de hacer esa discusión, son los legisladores, es lo que nos dice este principio. La interpretación es un mal que lleva a leyes oscuras. Si hay una ley que da libertad para que se pueda interpretar, que da un espacio amplio de interpretación, entonces lo que está haciendo es dejando un espacio para la oscuridad. ¿Por qué? Porque una persona la puede ver de una manera y otra la puede entender de otra. Debe haber proporción entre los delitos y las penas. Entonces, dependiendo del impacto que causa un delito, pues así tiene que ser la pena que se impone. No podemos tener penas que sean proporcionalmente mayores al daño que causa el delito. Tampoco podríamos tener una pena que sea inferior al daño que pueda causar un delito. Debe guardarse cierta proporcionalidad. La única medida del delito es el daño hecho a la nación y no la intención. Entonces, aquí nos está haciendo referencia a que ¿qué delitos son los que deben de importar? Pues los delitos que producen un daño. Aquellos hechos que causan un daño son los que interesan. La intención, según estos principios, no sería relevante, ¿verdad? El haber tenido la intención de cometer un delito no debiera juzgarse. El fin de las penas no es atormentar, ni es deshacer un delito. ¿Cuál es el fin de la pena? Pues impedir al reo causar nuevos delitos y disuadir a las demás personas. Entonces, ¿para qué se aplican las penas? No se aplican las penas para atormentar a la persona, no se aplican las penas para regresar a la situación que existía antes de la comisión del delito. ¿Ya? La aplicación de una pena no va a permitirnos regresar a la situación que había antes del delito. Pero ¿qué es lo que va a impedir? Va a impedir que esta persona que ha sido procesada no cometa un nuevo delito. Y de alguna manera, en la medida que la sociedad ve que estamos castigando a los infractores, pues estamos provocando que no estén dispuestos a realizar esas conductas. Es decir, estamos disuadiendo a las personas a que realicen o que presenten esas conductas. Por otro lado, dice, los juicios deben de ser públicos y públicas las acusaciones y las pruebas. Eso es algo que ya caracteriza a nosotros en nuestro derecho penal, ¿verdad? Los juicios deben de ser públicos y no secretos. Las acusaciones también son públicas y las pruebas también son públicas. Y eso lo podemos notar, por ejemplo, nosotros en el momento del debate. Pero resulta que antes de que se escribiera esta obra, en la época del feudalismo y todavía en el principio del capitalismo, pues todavía los juicios no eran públicos. Incluso en Guatemala no quiere decir que siempre han sido los juicios públicos. Digamos que hace alrededor de unos 30 años acá en Guatemala, los juicios todavía eran prácticamente secretos, todavía no había necesariamente acusaciones públicas, pero estos, digamos, son elementos que poco a poco se han ido superando. El dolor no es el crisol de la verdad. Eso quiere decir que no es mediante la tortura que se va a encontrar la verdad. Cuando vamos a interrogar, cuando vamos a pedirle la declaración a una persona, pues no se trata que vamos a torturarlo para que confiese si sí o si no cometió el delito. No es eso lo que se busca. Entonces, el dolor no es el crisol de la verdad. Esta no reside en los músculos o fibras del cuerpo del acusado, sino es en la manifestación de las pruebas, ¿verdad? No es la tortura el elemento entonces. Y luego la cárcel es solo una custodia del reo hasta que se dicta la pena. No es la crueldad de la pena uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas. Es decir,
no se trata de aplicar las penas más fuertes y que mientras más fuertes sean, más logremos disuadir, sino más que todo se trata de mostrar que aquel que comete una falta, aquel que comete un delito, es efectivamente perseguido y sancionado si se demuestra su responsabilidad. Aquí la clave está en mostrar que tenemos la capacidad de seguir esos procesos para sancionar a los responsables y no en que vamos a hacer todo un circo con la aplicación de la pena, porque no es la crueldad lo que va a hacer que las personas presenten conductas conforme a derecho y las disuada, por tanto, de una conducta disconforme. Esos son los principios de Beccaria que van a surgir en esa etapa del desarrollo de la sociedad. Bien, entonces, habiendo hablado de esos principios, viene ahora la comparación que podemos ir estableciendo. Primero, entonces, a partir de esos principios entendemos que va a haber un proceso, ¿verdad? Ahora, como ya decían los principios, para poder aplicar una pena, pues debe existir una ley y debe haber un debido proceso. Entonces, ese debido proceso está regulado, ese debido proceso debe cumplir paso a paso para poder pensar en que eficazmente se puede aplicar una pena. Eso es algo que diferencia a la sociedad capitalista del feudalismo y de las etapas anteriores de la sociedad. Ahora, para que una persona vaya a prisión, tiene que haber un proceso, y no como en la época anterior, en donde era la simple voluntad del que tenía el poder político. Ahora, y en ese contexto, también vale la pena distinguir el tipo de delitos que podían darse. Porque si bien allá decíamos que quienes estaban en prisión eran fundamentalmente los que tenían problemas de salud física o salud mental, o que eran, digamos, oponentes al régimen, pues resulta que si en algún momento habían algunos prisioneros por consecuencia de comisión de delitos, normalmente tenían que ver con delitos atroces. Mientras que, ¿qué pasa en el capitalismo? En el capitalismo, si se hace una revisión de qué personas están detenidas, si tuviéramos un censo acá de Guatemala o un censo de cualquier país, yo recuerdo que el último que consulté fue uno de Ecuador, y resulta que cuando vemos cuáles son las razones por las que hay más personas detenidas, se descubre que la mayoría de las personas que están en prisión es porque se les está juzgando o se les ha dictado una sentencia con relación a un delito contra la propiedad. Hoy eso es más el delito más común por el cual las personas están guardando prisión, distinto a lo que ocurría antes. Entonces vemos cómo las cosas van cambiando. Pero ¿eso qué nos muestra? Nos muestra que este sistema ha usado el derecho para moldear la conducta de las personas, ha usado el instrumento penal como una herramienta para que las personas presenten ciertas conductas y se alejen de aquellas conductas disconformes, de aquellas conductas que no son favorables para la sociedad, pero las conductas que más le preocupan son las conductas que tienen que ver con la propiedad. Y de ahí que también en algún momento todos aquellos que estaban guardando prisión se les pudo utilizar en esta sociedad capitalista en sus orígenes para que realizaran trabajo en favor del Estado. Entonces, por ejemplo, si revisamos la historia de Guatemala, que no es del todo tan ajustada a lo que estamos diciendo, pero nos permite identificar algunos ejemplos, resulta que por ahí se nos dice que la carretera al Atlántico fue construida con trabajo de las personas que estaban guardando prisión en Guatemala. Y eso era lo que existía de común al principio de esta sociedad capitalista. En principio de esta sociedad capitalista, los que estaban guardando prisión tenían que realizar trabajos forzosos, trabajos en favor del Estado. Claro, eso fue cambiando con el tiempo y sabemos que no es posible que vayamos a sacar a los que están detenidos en la zona 18 para que nos limpien las calles de la zona 18, no se puede, ¿verdad? Primero porque probablemente se nos escaparían muchos
pero realmente más que por eso es porque tenemos que respetar los derechos que ellos tienen y no podemos obligarlos a trabajar en contra de su voluntad. No pueden haber trabajos forzosos, ¿verdad? O hacen algunos trabajos allá dentro del centro de detención, pero esos trabajos que se hacen en el centro de privación de libertad se hacen dentro de un marco de respeto de los derechos humanos. Pero al principio de este sistema, no. Al principio de este sistema, todos estos que estaban detenidos, pues los aprovechaba el Estado para poder realizar los trabajos. De ahí también se empieza a hablar de Carrara, por ejemplo, empieza a hablar sobre qué es el delito. Y en cuanto al delito, se dijo el delito vamos a entenderlo como un ser jurídico. O sea, el delito es algo jurídico, algo que existe en el derecho, algo que no podemos identificar en la práctica social. En nuestra práctica social se da la conducta, pero el delito no. El delito es, digamos, una creación abstracta de los seres humanos. Es un elemento jurídico que no es la conducta propiamente. La conducta, cuando se realiza, llega a entrar en aquellos presupuestos contenidos en esta figura abstractamente creada. Cuando esta conducta coincide con estos presupuestos, entonces tenemos que seguir un proceso para demostrar que eso ocurre, y si así es, pues entonces se impone la pena. Pero entonces, ¿el delito en dónde está? El delito no está en las calles, el delito no anda en las casas, el delito no está en la sociedad. El delito está en el derecho, es el derecho el que tiene el delito. Lo que hay allá en la sociedad es la conducta. Eso es más o menos lo que se empieza a explicar en esos momentos cuando Carrara hace referencia a que el delito es un ser jurídico. Bien, entonces así es como podemos estar ya en la posibilidad de hablar de las teorías propiamente. Por ahora nos quedamos acá. En la próxima ocasión hablaremos ya más específicamente de las teorías del delito, que son las que nos ayudan a entender cómo ve la sociedad el estudio de esa conducta criminal. Que no estamos estudiando los delitos, que no estamos estudiando el derecho penal. Lo que estamos estudiando son las conductas que de alguna manera se muestran contrarias a lo que el derecho está pidiendo. Las conductas desviadas, el motivo de las conductas desviadas, eso es lo que buscamos explicar. Si no hay dudas, nos vamos a quedar acá. Les agradezco la atención y estaríamos nuevamente el próximo viernes a las 18 horas. Feliz noche, licenciado. Gracias. Licenciado, feliz noche. Feliz noche.